¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué duermen a la intemperie? Es que la madrastra nos echó de la casa, señor. Mi hermana y yo no tenemos a dónde ir. El magnate regresaba a casa después de un viaje de negocios. En el camino de vuelta a su residencia, encontró a dos niñas acurrucadas y tiritando bajo el frío nocturno. Decidió llevarlas a su casa para que se refugiaran unos días, sin saber que este acto transformaría su vida para siempre. Tómate un momento para relajarte y escuchemos juntos esta historia conmovedora y cálida. Deseo que te sientas inspirado, feliz, y que aumente tu empatía al escucharla y que finalmente sea el empujón para que duermas tranquilo esta noche. Y comenzamos. Adrián Navarro se recostó en el asiento del conductor mientras el coche dejaba atrás el estacionamiento del aeropuerto. Exhaló lentamente, forzándose a relajar los hombros después de 2 semanas de trabajo intenso. El momento fue fugaz, pero le bastó para darse cuenta de que estaba más agotado de lo que quería admitir. Durante los últimos 4 años, desde que perdió a su esposa en una emergencia inesperada, había ocultado su soledad tras una fachada de seriedad. Las noches en las que regresaba a una casa enorme, donde solo se escuchaba el murmullo constante del aire acondicionado, lo habían acostumbrado a llevar una vida pausada y poco comunicativa. Sin embargo, en ese instante, mientras Puebla estaba cubierta por el manto frío de la noche, sintió con claridad un vacío difícil de expresar. El GPS le avisó que la autopista estaba bloqueada y le indicó tomar una desviación por un barrio que no visitaba hace tiempo. Adrián giró el volante intentando mantener la concentración en el camino, pero mientras el coche se deslizaba junto a hileras de casas oscuras, con farolas proyectando luz sobre muros desgastados, sintió una punzada de un recuerdo familiar que había intentado dejar atrás. Cuando era niño, su madre solía llevarlo a repartir comida a personas sin hogar las noches frías, y aunque la vida lo había llevado a un lugar totalmente diferente, el recuerdo de esas calles heladas, las manos temblorosas y la mirada esperanzada de los extraños jamás se había desvanecido. El coche se adentró más y divisó a algunas personas envueltas en cobijas sentadas junto a la pared para resguardarse del viento, lo que despertó una emoción extraña. No era lástima en sí, sino una sensación de cercanía con algo que él había entendido muy bien, aunque hubiera intentado olvidarlo durante años. Apretó ligeramente el volante con la vista al frente, pero su mente viajó a la infancia de carencias de la que rara vez hablaba con alguien. Pensó que si su madre siguiera viva hoy, le diría que se detuviera a preguntar si alguien necesitaba algo, pues ella nunca le había permitido ser indiferente ante la dificultad ajena. El coche disminuyó la velocidad al girar hacia un callejón estrecho. Adrián se inclinó para mirar hacia adelante. Las luces delanteras barrieron un montón de chatarra cerca de una cerca vieja y de pronto se dio cuenta de que algo se había movido. Frunció el ceño bajo la ventanilla para escuchar mejor, pero solo oyó el sonido del viento entre láminas de metal. Aún así, su instinto le impidió apartar la vista de ese montón de objetos. Tras dudar unos segundos, apagó el motor, abrió la puerta y sintió el aire helado rodearle el cuello de la camisa. Se acercó dando pasos lentos para no hacer ruido. Al estar lo suficientemente cerca para ver con claridad, se detuvo en seco. Sobre un colchón viejo y deteriorado, 2 niñas dormían acurrucadas. La mayor sujetaba a la pequeña contra su pecho, su brazo delgado rodeaba el hombro de la menor, como si temiera que al soltarla por un instante todo se derrumbaría. Los rostros de ambas estaban sucios, pero su dulzura se notaba pese al cansancio. Adrián se quedó observando un momento, pues no quería asustarlas. Sin embargo, la mayor sintió la presencia de alguien cerca, abrió ligeramente los ojos y al instante su mirada defensiva se hizo evidente. La pequeña reaccionó rápidamente pegando la cara al pecho de su hermana, su cuerpo temblando levemente como si acabara de vivir demasiadas cosas malas que un niño no debería experimentar. Adrián sintió un nudo en el corazón al ver esa escena porque esa mirada era demasiado similar a la que él había tenido de niño, una mirada que mostraba miedo, pero que a la vez intentaba ser fuerte. Mantuvo la distancia y dijo en voz baja: «Están a salvo», como un instinto tranquilizador. La mayor no respondió, solo lo miró fijamente durante un buen rato, como tratando de adivinar si el hombre extraño era seguro o no.
Adrián se dio cuenta de que debía hacer algo antes de que el frío las pusiera en peligro, así que regresó al coche, sacó la chamarra de repuesto y la cubrió suavemente sobre las dos niñas. Al sentir la prenda, la mayor se sobresaltó, pero no se apartó. Su mirada ya no estaba tan tensa como antes. Adrián preguntó: ¿Cuánto tiempo llevan aquí? La mayor apretó los labios, negó con la cabeza y mantuvo el silencio como si la pregunta tocara algo que no se atrevía a revelar. La pequeña levantó un poco la cabeza y luego la hundió de nuevo en el hombro de su hermana, lo que hizo comprender a Adrián que estas niñas se habían defendido tanto por sí mismas que ya no confiaban en nadie. Justo en ese momento, una pareja pasó caminando por la entrada del callejón. Miraron a Adrián, luego a las niñas, pero su mirada solo fue superficial y siguieron caminando muy rápido, como si temieran meterse en problemas. Adrián no los culpó porque sabía que no todos tenían el coraje de detenerse, y esa misma reacción le hizo entender que si él se iba ahora, las niñas podrían quedar abandonadas para siempre en ese rincón. Adrián se agachó un poco más y extendió la mano hacia adelante, manteniendo una distancia segura. ¿Quieren que las saque de aquí? La mayor miró la chamarra que las cubría luego a Adrián, su mirada aún llena de cautela, pero con un ligero atisbo de duda. La pequeña se aferró a la ropa de su hermana, pero al ver cómo Adrián acomodaba suavemente el borde de la chamarra sobre su hombro, ya no se escondió tan profundamente como antes. Adrián entendió que debía actuar antes de que el frío las debilitara. Con suavidad cargó a la niña pequeña, sintiendo su cuerpo tan liviano que le preocupó, y mientras la pequeña se sujetaba a la ropa de su hermana Sofía, la mayor, se levantó inmediatamente como si temiera ser separada. Adrián extendió el otro brazo para ayudar a Sofía y que ambas pudieran entrar al coche, y la situación se dio tan naturalmente que no pensó en nada más, solo se concentró en mantenerlas a salvo. Una vez los tres estuvieron dentro del coche, Adrián encendió la calefacción y se quedó quieto unos segundos, dando tiempo a las niñas para que se calmaran. Sofía seguía pegada a su hermana, sus ojos no se apartaban de Adrián, pero ya no estaban tan tensos. La pequeña Valeria se recostó en el hombro de su hermana, su respiración se hizo más regular a medida que el calor se extendía por la cabina. Adrián miró por el espejo retrovisor y vio a las niñas acurrucarse como intentando comprender lo que estaba sucediendo en sus vidas, y luego sus ojos empezaron a brillar con una esperanza frágil como un pequeño rayo de luz ante algo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Adrián sintió ese cambio y comprendió que solo con llevarlas consigo, sus vidas tomarían un rumbo completamente diferente. Aunque no sabía qué les esperaba, aunque estaba entrando en una historia para la que no estaba preparado, sintió algo impulsándolo desde lo profundo, un impulso que le impedía dar la espalda. Encendió el motor y giró el volante para salir del basurero. Mientras el coche pasaba por el callejón estrecho, Adrián vio a las niñas inclinarse ligeramente por la inercia, y la mirada de Sofía recorrió los alrededores como si estuviera comprobando si alguien las seguía. Esa sensación hizo que Adrián se prometiera a sí mismo que debía proteger a estas niñas con mucho cuidado. Cuando el coche se detuvo frente al portón, Adrián se inclinó para abrir la puerta y salió. Apartó la reja de metal para que el coche pudiera entrar al patio. Pero al volver, vio a la niña mayor jalando la manija de la puerta del coche con toda la torpeza de una niña intentando escapar de algo que no entendía. Sofía se sobresaltó al encontrarse con la mirada de Adrián. Sus ojos se abrieron grandes, apremiantes y asustados, como si la casa frente a ella fuera demasiado grande, demasiado luminosa y demasiado extraña para creer que podía entrar sin peligro. Adrián se acercó, abrió la puerta del coche lentamente para que Sofía no se echara para atrás en el asiento. Dijo: «Tranquila, solo quiero que entren a casa para que estén calientitas». Sofía lo miró unos segundos, luego se giró para sujetar la mano de Valeria. La pequeña se acurrucó junto a su hermana, sus hombros temblando ligeramente cuando el viento entró en el compartimiento del coche. Adrián les hizo una señal para que lo siguieran y condujo a ambas a la casa, donde solo había estado funcionando el sistema de calefacción durante años. La sala se iluminó con las luces cálidas y esa luz se extendió suavemente por la habitación, resaltando las dos pequeñas figuras de pie y pegadas justo en el umbral. Sofía sujetaba la muñeca de Valeria y Valeria se aferraba al borde de la ropa de su hermana.
Ambas miraban a su alrededor con cautela, como si cualquier objeto pudiera representar un peligro. Adrián caminó primero y encendió el calentador cerca del sofá para que sintieran el calor claramente. Se dio la vuelta y dijo: «Soy Adrián. Siéntense aquí por ahora». Sofía miró a Valeria y asintió muy levemente. Un momento después, cuando Adrián se preparaba para poner su chamarra sobre el sillón, Sofía habló suavemente. «Yo soy Sofía». La pequeña susurró: «Yo soy Valeria». Adrián sonrió suavemente solo para que las niñas supieran que sus nombres se habían grabado en su mente. «Voy a traerles algo de comer», dijo Adrián, y se dirigió a la cocina. Abrió los gabinetes, sacó algunos alimentos sencillos, intentando elegir cosas suaves y calientes para que las niñas pudieran comer más fácilmente. Al regresar, vio que Valeria miraba el tazón de sopa caliente como si fuera algo muy lujoso. Sofía aún mantenía la cautela, su mano puesta en la espalda de su hermana para tranquilizarla. «Coman, por favor, Adrián». Puso los tazones sobre la mesita frente al sofá. Valeria tocó la cuchara primero, el calor le llegó a la cara y parpadeó varias veces. Luego esbozó una pequeña sonrisa, la primera que él veía desde que las encontró. Sofía miró a su hermana, y como si esa sonrisa le asegurara que las cosas no estaban a punto de empeorar, tomó la cuchara y comió bocado a bocado lentamente. Adrián se sentó cerca, manteniendo suficiente distancia para que las niñas no se sintieran vigiladas. Observó cómo Sofía de vez en cuando lo miraba de reojo, no para buscar fallos, sino para asegurarse de que él estaba lo suficientemente lejos para que no sintieran presión. Cuando ambas habían comido casi la mitad del tazón, Adrián preguntó: «¿Cuánto tiempo estuvieron allá afuera?» Sofía se detuvo. La cuchara quedó suspendida en el aire. Bajó la mirada. Sus dedos se retorcieron en el borde de su ropa como si estuviera enfrentando algo que no era fácil de contar. Valeria levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron grandes como buscando una respuesta segura y se recostó en su hermana. Adrián esperó sin apresurarlas. Un momento después, Sofía dijo en voz baja: «Nuestro papá falleció». La frase fue corta completa, pero al salir de sus labios, arrastró un peso que hizo que la habitación pareciera hundirse. Valeria movió su cabeza más cerca de su hermana. Su pequeño rostro se entristeció de una manera que no necesitaba explicación. Adriana sintió, su mirada se suavizó. «¿A qué se dedicaba su papá?», Sofía respondió. «Trabajaba en el taller de madera. Quería mucho a mi hermana y a mí. Solía hacerle juguetes a Valeria y yo le ayudaba a ordenar papeles». Su voz era monótona, pero mientras hablaba su meñique temblaba ligeramente y Adrián se dio cuenta de que esa era una señal de que recordaba un tiempo que no podía recuperar. «¿Y su mamá?», preguntó Adrián. Sofía negó con la cabeza. «Mamá falleció cuando Valeria era pequeña». Valeria asintió como confirmando las palabras de su hermana sin saber qué más decir. Adrián las miró y se dio cuenta de que ambas habían crecido en una familia sin una figura materna y ahora ni siquiera tenían al único padre que les quedaba. Adrián dijo: «¿Había alguien más en casa con ustedes?». Sofía se mordió el labio, guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Estaba Brenda. Ella vino a vivir con papá hace unos años». Adrián notó la forma en que Sofía pronunciaba el nombre de esa mujer, con un esfuerzo como si cada sílaba abriera un recuerdo que intentaba ocultar. ¿Cómo las trataba Brenda?, preguntó Adrián directamente, pues sabía que no podía ayudarla si no conocía la verdad. Sofía miró sus manos y dijo: «Al principio era amable. Después de que papá falleció, todo cambió». No describió detalles, pero la expresión de sus ojos fue suficiente para que Adrián entendiera que el cambio no había sido para bien. Valeria se sentó a su lado mirando a su hermana y luego a Adrián, como sopesando si debía confiar en que contar esto no les traería problemas. Un momento después, Sofía continuó: «Ella dijo que iba a traer a un señor a vivir con nosotros. Dijo que no nos quería a Valeria y a mí estorbando. Esa noche nos dijo que nos fuéramos de su camino.
Su voz se cortaba no por timidez, sino porque el recuerdo era demasiado claro para que pudiera expresarlo con fluidez. Adrián respiró hondo. Él había presenciado cómo los niños eran expulsados de casa cuando ya no tenían a nadie que los amparara, y escuchar a las niñas contar esto lo hizo revivir una parte de sus propios recuerdos. Recordó los días en que él mismo se buscaba la cena después de que su madre falleció y cómo los adultos a su alrededor cambiaron solo porque lo consideraban inútil o demasiado joven para entender. Preguntó, ¿a dónde fueron antes de que las encontrara Sofía? Miró a Valeria y respondió. Corrimos hasta un barrio donde recordaba que papá hacía caridad. Pensé que tal vez alguien bueno nos ayudaría. La frase hizo que Adrián sintiera un nudo en la garganta, porque entendía que esa esperanza era incierta, pero era lo único a lo que las niñas podían aferrarse. Después de que terminaron de comer, Adrián les indicó el baño, dejó el agua caliente correr y puso ropa limpia que había encontrado en el closet. Sofía sujetó la mano de Valeria en todo momento, como si solo con soltarla su hermana desaparecería de su vista. Adrián se quedó fuera de la puerta a solo unos pasos lo suficientemente cerca para que las niñas supieran que no estaban solas. Cuando salieron con el pelo mojado y ropa limpia, parecían más pequeñas de lo que eran cuando las recogió del basurero. Sofía miró a su alrededor como tratando de memorizar todo en la nueva casa, mientras Valeria tocaba suavemente el borde de su ropa como si aún no pudiera creer que la ropa que llevaba ya no olía a suciedad ni a frío. Adrián puso 2 cobijas limpias en el sofá y dijo, «Dormirán aquí por esta noche. ¿De acuerdo, Sofía?» Asintió suavemente. Valeria se subió al sofá primero y luego se giró para tomar la mano de su hermana y jalarla. Ambas se acurrucaron bajo las cobijas y Adrián pudo ver cómo la confianza se estaba formando poco a poco en sus ojos. Cuando todo estuvo en calma, Adrián tomó su teléfono y se dirigió a la mesa de la cocina. Llamó al doctor Armando Soto pidiéndole que examinara la salud de las niñas esa misma noche o a primera hora de la mañana. Después de esa llamada, continuó llamando a su abogado, el licenciado Eduardo, informándole que había 2 niñas que necesitaban ser protegidas de un tutor que no era seguro. Adrián detalló todo lo que sabía y le pidió a Eduardo que preparara los trámites necesarios en caso de que Brenda viniera a reclamarlas. A la mañana siguiente, el timbre sonó despertando a Adrián, quien se apresuró a abrir la puerta donde ya estaba el doctor Soto. Este hombre de más de 50 años era en quien más confiaba Adrián en situaciones delicadas, porque siempre manejaba todo con una calma que Adrián rara vez encontraba en otros médicos. Adrián dijo en voz baja, «Niñas, él es el doctor Soto. Le pedí que viniera a ver si están bien». Sofía se mantuvo en silencio, pero el leve asentimiento mostró que estaba intentando abrirse, aunque sus manos seguían sujetando firmemente el hombro de su hermana. El doctor Soto no se acercó de inmediato, sino que arrastró una silla para sentarse cerca de la mesa de café, manteniendo suficiente distancia para que las niñas no se sintieran presionadas. Le sonrió a Valeria indicando que podían acercarse cuando se sintieran seguras. Adrián se sentó a su lado para que Sofía supiera que él estaría allí durante todo el chequeo. Eso ayudó a Sofía a relajarse. Llevó a Valeria cerca del doctor, su mirada seguía buscando la confirmación de Adrián. «Vamos a ver sus manos solo un momento», dijo el doctor Soto, y extendió su mano suavemente. Sofía no dijo nada, pero extendió su muñeca hacia adelante. Cuando el doctor la tocó, la retiró de inmediato. Adrián se inclinó viendo claramente las marcas oscuras a lo largo del pequeño brazo. No eran las huellas de una niña que jugaba y se caía. Era algo más, algo que Adrián reconoció de inmediato porque él mismo había tenido marcas similares cuando era niño. Valeria observó a su hermana y pareció querer seguirla. Acercó su propia mano como queriendo que el doctor supiera que ella también tenía algo que mostrar. Soto miró brevemente y luego jaló suavemente la mano de la pequeña para examinarla más de cerca. La muñeca de Valeria también tenía marcas tenues y sus rodillas tenían algunas costras viejas que acababan de sanar. Valeria no dijo nada, pero sus ojos brillaban con una extraña expectativa, como si fuera la primera vez que a alguien realmente le importaba si le dolía algo.
Adrián observó toda la escena y sintió una opresión en el pecho porque entendía que los niños solo se quedan en silencio cuando han sufrido dolor demasiadas veces. Respiró hondo tratando de mantener la calma para no estresar más a las niñas. El doctor Soto examinó algunos otros puntos y tomó notas en su libreta. «¿Han podido comer bien, Sofía?», respondió. «Sí podemos comer, solo que no siempre hay». Valeria asintió como confirmando las palabras de su hermana con el gesto más pequeño. El doctor Soto se giró hacia Adrián. «El estado físico de las niñas es un poco débil. No es grave, pero necesitan atención inmediata». Sofía y Valeria miraron a Adrián al escuchar eso como esperando a ver cómo reaccionaría. Adrián dijo: «Quédense aquí, yo me encargo». Una sensación de alivio se extendió en los ojos de ambas niñas, aunque Sofía aún mantenía los hombros tensos, como si se estuviera defendiendo de algo. El doctor Soto continuó: «¿Suelen tener miedo de algo? Por ejemplo, ruidos fuertes». Sofía bajó la mirada. Su voz era tan pequeña como el viento. «Por las noches no nos atrevemos a dormir. En casa siempre había peleas». Valeria jaló la ropa de su hermana con los ojos muy abiertos. Adrián preguntó: «¿Dónde se escondían cuando tenían miedo?». Sofía respondió: «En el closet de la cocina. Yo cerraba la puerta con llave y me quedaba con Valeria adentro». Adrián escuchó y sintió que cada palabra caía en la parte de su memoria que había intentado bloquear desde los 10 años, cuando se metía debajo de la escalera para evitar las noches tensas después de la muerte de su madre. El doctor Soto preguntó más: «¿Qué pasó esa noche?». La noche que las echaron, Sofía miró a Valeria y luego a Adrián. Sus ojos pedían permiso para confiar un poco más en él. Cuando Adrián asintió, ella finalmente dijo: «Brenda». Ella empujó cosas de la mesa y dijo que estorbábamos. Nos dijo que nos teníamos que ir de la casa. Yo sujeté a Valeria, pero ella señaló la puerta y tuvimos que irnos. Adrián preguntó: «¿Llevaron algo consigo?». «Solo el oso de Valeria. Lo agarré antes de correr». Valeria tocó la esquina de la cobija como si recordara el objeto que tuvo que dejar. Soto dejó de escribir y miró a Adrián con una expresión seria mezclada con preocupación, una mirada que no necesitaba explicación. Adrián entendió claramente que le estaba diciendo que las niñas no podían volver a ese lugar ni por un minuto. «Yo me ocuparé de esto», dijo Adrián a Soto, y se giró hacia Sofía. «Estarán bien, lo prometo». Sofía no respondió, pero sus ojos se iluminaron un poco, como si acabara de encontrar un apoyo en el que no se atrevía a confiar antes. Una vez terminado el examen, Soto se levantó y le aconsejó a Adrián: «Volveré mañana para seguir el seguimiento. Deberías contactar al abogado lo antes posible. Esto no es un asunto sencillo». Adrián asintió. Después de que el doctor se fue, Adrián regresó a la sala. Sofía estaba de pie cerca de la ventana. Todo su cuerpo parecía tenso. Miraba fijamente hacia afuera sin parpadear. Sus hombros temblaban levemente, como esperando que alguien apareciera y la sacara de este lugar seguro. Valeria dormía en el sofá acurrucada en la cobija, como queriendo esconderse de todos los miedos que había vivido. Adrián caminó lentamente hacia Sofía y dijo: «Nadie las va a llevar». Sofía no respondió. Seguía con la mirada fija en la oscuridad del patio. Sus dedos se aferraban al borde de la cortina, como si solo con jalar un poco pudiera ocultar todo lo que la hacía sentir insegura. Adrián se acercó más y levantó la mano para bajar la cortina. «La cerraré. Aquí están seguras». Pero justo cuando tocó el borde de la cortina, una luz intensa barrió directamente la ventana. Las luces de un coche brillaron y Sofía retrocedió un paso con pánico. Adrián miró rápidamente hacia afuera y vio un coche extraño detenido justo frente al patio, las luces aún encendidas, como si la persona dentro estuviera tratando de ver la casa. La luz del coche barrió directamente la ventana, haciendo que Sofía retrocediera y chocara ligeramente contra la pared, mientras Adrián se dirigía rápidamente hacia la puerta principal para ver qué estaba pasando en el patio. Cuando abrió la puerta, esa luz seguía barriendo el porche, como tratando de ver el interior. Adrián avanzó unos pasos y reconoció la camioneta SUV negra que había visto hace unos días en el barrio donde encontró a las niñas.
Cuando las luces se apagaron, vio claramente a la mujer inclinada sobre el asiento del conductor, tratando de mirar su casa, y en solo un instante, Adrián supo que era Brenda. Ella lo vio acercarse e inmediatamente giró el volante. La camioneta dio un fuerte giro y se alejó rápidamente de la entrada de la casa. Adrián se quedó inmóvil por unos segundos, observando la dirección en que el coche desapareció. La forma en que apareció en ese momento le dio la sensación de que había rastreado la ubicación de las niñas y no se detendría solo en la vigilancia a distancia. Cuando Adrián entró a la casa, Sofía seguía pegada a la pared. Preguntó en voz baja. ¿Esa era Brenda? Adrián se arrodilló para estar a su altura. No te preocupes, están en un lugar seguro. Sofía asintió, pero sus ojos aún estaban llenos del miedo que acababa de resurgir. A la mañana siguiente, Adrián se preparó para llevar a las niñas a la clínica según la cita del doctor Soto. Justo cuando se ponía la chamarra, escuchó un coche deteniéndose afuera del portón. Adrián miró por la cámara y vio un coche patrulla de la policía. 2 oficiales bajaron, uno de unos 30 años de apariencia ágil, con la placa que decía Ramos. El otro era mayor, imponente y calmado, llamado Cárdenas. Adrián abrió el portón. Ramos mostró un papel. Recibimos una queja. Una mujer llamada Brenda Guzmán informa que usted está reteniendo a 2 menores sin permiso. Adrián dijo, no estoy reteniendo a nadie. Las encontré en un basurero y las traje porque estaban en peligro. Cárdenas observó a Adrián y luego miró hacia la casa con voz tranquila. Necesitamos ver a las niñas y verificar la situación. Adrián asintió y llamó a Sofía. Valeria, vengan. Sofía tomó la mano de Valeria y salió parándose detrás de Adrián, como buscando el punto de apoyo más seguro. Ramos se inclinó para mirar a las niñas y la preocupación en los ojos de Sofía llamó la atención de Cárdenas. Preguntó, ¿con quién vivían antes de venir aquí? Sofía apretó los labios, sus hombros se tensaron. Yo no quiero verla a ella. Cárdenas inclinó la cabeza. ¿Te refieres a Brenda? Sofía asintió levemente. Adrián intervino. Anoche ella vino a mi casa. No dijo nada, solo miró. Ramos tomó notas. Solo estamos siguiendo el protocolo. Si ella es la tutora legal, tenemos la obligación de verificar. Adrián respondió de inmediato. Ya contacté a mi abogado. Habrá una orden de amparo de emergencia pronto. Cárdenas asintió como confirmando que iba por buen camino. Antes de irse, Ramos añadió. Alguien le ha dado información a la prensa. Es posible que vea noticias negativas hoy. Adrián preguntó. ¿Fue Brenda Cárdenas? Respondió. Es difícil saber, pero la forma en que ella presentó el caso nos obliga a estar atentos. Debería estar preparado. Cuando el coche patrulla se alejó, Adrián llevó a las niñas de vuelta a la casa. Sofía se puso la capucha de su sudadera como intentando ocultarse de todas las miradas. Valeria preguntó en voz baja. ¿Nos van a llevar, Adrián? Puso su mano en el hombro de la pequeña. Nadie van a hacer eso mientras yo esté aquí. Sofía lo miró fijamente durante un buen rato, como tratando de creerlo. Por la tarde, el teléfono de Adrián recibió una avalancha de mensajes, la mayoría de colegas de la empresa. Un enlace de noticias destacaba en la lista con el titular «Empresario acaudalado, involucrado en caso de retención de menores sin razón clara». Adrián leyó el artículo rápidamente, viendo frases familiares. Fuentes indican. La madrastra dolida denuncia. No se descarta la posibilidad. Todo basado en la versión de Brenda. Isabel, su asistente, llamó inmediatamente después. Quiere que bloquee a la prensa, están tratando de obtener más información. Adrián dijo. Mantente en silencio por ahora. Antes de que todo esté claro, no debemos reaccionar fuertemente. Isabel suspiró. Están enfocándose en el hecho de que usted vive solo y es rico. Pero confío en que la policía entenderá siempre y cuando mantenga a las niñas alejadas de los medios. Adrián se sentó en el sofá junto a las niñas que estaban dibujando garabatos en el papel que les había dado. Sofía levantó la vista y preguntó, ¿estamos causándole problemas, señor? No, solo las estoy protegiendo.
Valeria sonrió y dejó el crayón sobre la mesa como si esa frase fuera suficiente para que se sintiera tranquila. Por la noche, Adrián cerró las puertas con cuidado y no permitió que las niñas salieran. Sofía preguntó: «¿Vamos a quedarnos en casa todo el tiempo?» «Solo hasta que todo esté mejor», dijo Adrián. Sofía asintió, su mirada más suave que por la mañana. Justo cuando los tres se preparaban para subir el timbre, sonó de nuevo el sonido más prolongado de lo normal. Adrián sintió que el ambiente cambiaba al escuchar la voz de Ramos afuera. Adrián abre la puerta. Acabamos de recibir más información relacionada con el caso. Adrián se giró hacia Sofía. Ella estaba inmóvil, sus manos apretando el borde de su ropa, y se dirigió a la puerta mientras decía: «De acuerdo, ya voy». Adrián abrió la puerta justo cuando Ramos estaba a punto de tocar por segunda vez. Sofía y Valeria estaban detrás de la barandilla de la escalera, sus manos sujetando la madera como tratando de protegerse de cualquier sorpresa. Ramos entró con una carpeta debajo del brazo, su rostro más serio que el día anterior. Cárdenas lo seguía de cerca, sus ojos se dirigieron a donde estaban las niñas, y cuando Valeria retrocedió medio paso al acercarse él un poco más, Cárdenas se dio cuenta de que no era solo miedo a los extraños, sino una cautela más profunda. Adrián preguntó directamente: «¿Qué sucede?» Ramos abrió el expediente. Brenda envió una declaración complementaria. Dice que las niñas huyeron de casa debido a la tristeza y que usted está intentando retenerlas para presionarla. Adrián frunció el ceño. «¿Creen que estas niñas parecen que huyeron para jugar?», Cárdenas intervino. «Sabemos que esto no es simple, pero según el reglamento debemos considerar todas las partes». Sofía se aferró a la barandilla al escuchar el nombre de Brenda y Valeria, se dio la vuelta como queriendo ocultar sus emociones. Ramos lo notó y preguntó suavemente: «¿Están bien pequeñas, Sofía?». No respondió. Solo puso su brazo delante de Valeria como si su instinto de protección surgiera cada vez que alguien mencionaba a Brenda. Adrián estaba a punto de decir algo más cuando su teléfono vibró insistentemente en su bolsillo. Miró la pantalla. Isabel llamaba. Contestó haciéndose a un lado. «Adrián, hay un señor mayor en la oficina», dijo Isabel. «Dice que tiene información relacionada con el padre de las niñas y exige verlo de inmediato». Dijo su nombre. «Sí. Es don Ricardo. Dice que él se encargó del funeral de Thomas Miller». Adrián volvió a entrar en la casa. «Bien, que venga a mi casa. Cuanto antes». Isabel solo respondió: «Ya lo estoy trayendo». Adrián se dirigió a Ramos y Cárdenas. «Alguien vendrá a aclarar este asunto. Creo que deberían esperar». Ramos asintió, y Cárdenas tampoco se opuso, pues parecía que su intuición se inclinaba más hacia Adrián que hacia la historia de Brenda. Aproximadamente 30 minutos después, un coche pequeño se detuvo frente al portón. Un hombre de cabello canoso, un poco delgado, pero de semblante tranquilo, bajó. Adrián lo reconoció de inmediato al ver su mirada pausada y cómo sostenía un sobre cerca de su cuerpo como si temiera perderlo. Don Ricardo le dio la mano a Adrián. «Gracias por verme. No quiero que este asunto se demore más». «¿Qué tiene para mí?», preguntó Adrián. Don Ricardo abrió el sobre, sacó una pila de papeles sellados. «Este es el testamento manuscrito de Thomas. Él le dejó a usted la responsabilidad de cuidar a Sofía y Valeria si algo le sucedía». Adrián se quedó paralizado. «A mí así es. Thomas me habló de usted hace muchos años. Me dijo que usted era la única persona en la que confiaba para hablar del futuro de sus hijas». Un viejo recuerdo surgió en la mente de Adrián, la tarde en que él era un reparador de techos en una guardería. Thomas le había ayudado a techar su primera oficina sin cobrarle, solo dijo: «Cuando te vaya bien, ayuda al siguiente». Adrián nunca pensó que esa deuda volvería de esta manera. Cárdenas extendió la mano pidiendo ver el testamento. Lo leyó lentamente, su mirada cambiaba poco a poco. «Este documento es completamente válido. Brenda nunca lo mencionó». Don Ricardo dijo: «Pensaba entregarlo justo después del funeral, pero Brenda no me permitió ver a las niñas. Dijo que estaban descansando y que no quería que las molestaran. Su actitud me pareció extraña, pero no tenía motivos para dudar». Sofía se encogió ligeramente al escuchar eso, como si el recuerdo la hiciera sentir fría, a pesar de que la sala estaba cálida.
El teléfono de Adrián vibró de nuevo. Era un mensaje de Isabel. Adrián, revisé las cuentas de Tomás a tu solicitud. Brenda comenzó a vender cosas de la casa solo unos días después del funeral. Le mostró el mensaje a Ramos y Cárdenas. Ambos se miraron y por primera vez desde que entraron, Adrián vio que la sospecha en sus ojos se dirigía hacia Brenda y no hacia él. Ramos exhaló. Si esto es cierto, la historia de Brenda tiene un gran problema. Cárdenas añadió. Ya no es solo un asunto de inestabilidad emocional, es un signo de ocultamiento de bienes y despojo de la tutela legal. Adrián se sentó en el sofá junto a las niñas. Sofía, ¿recuerdas algo de ese tiempo? Justo después de que tu papá falleció. Sofía miró sus pies y dijo en voz baja. Ella vendió la silla de papá. Vendió el escritorio donde solía trabajar. Dijo que no necesitábamos guardar esas cosas. Adrián puso su mano en el respaldo del sofá cerca de ella sin tocarla, pero lo suficiente para que supiera que estaba allí. Hiciste bien. Se levantó y dijo. Le entregaré todo al licenciado Eduardo esta misma noche. Cárdenas asintió. Es lo mejor en este momento. Justo cuando todos pensaban que la jornada había terminado, el teléfono de Cárdenas sonó. Se apartó a un rincón para contestar. Su rostro cambió de color en solo unos segundos. Al regresar, dijo Brenda acaba de contactar a la estación. Proporcionó nuevas pruebas y solicitó que las niñas sean evaluadas independientemente por la Agencia de Protección Infantil. Sofía, al escuchar eso, dejó caer el lápiz de color que sostenía. Valeria corrió a abrazar a su hermana y Adrián inmediatamente se interpuso entre las niñas y el grupo de adultos. Ramos habló lentamente. Tenemos que seguir el protocolo. El personal de protección infantil ya viene en camino. Adrián respondió. Quiero la presencia de mi abogado. Tiene derecho, dijo Cárdenas. Apenas unos minutos después el golpe en la puerta sonó. Una mujer con una chamarra azul con su identificación colgada al cuello entró. Se presentó, soy la licenciada Patricia de la Agencia de Protección Infantil. Necesitamos llevar a las niñas al centro para una evaluación. Sofía retrocedió profundamente hacia la esquina de la pared, sujetando la mano de Valeria hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Adrián se interpuso, su mirada se dirigió a Ramos y Cárdenas, como preguntando si realmente permitirían que esto sucediera. Patricia miró a las niñas y dijo, solo vamos a un chequeo. Nadie las separará por mucho tiempo si no es necesario. Sofía miró a Adrián y preguntó, ¿nos acompaña, señor? Adrián se agachó. Yo iré con ustedes. No permitiré que nadie las lleve solas. Pero Patricia levantó la mano para impedirle acercarse. Antes de ir, necesito hablar a solas con usted por unos minutos. Patricia dio un paso más hacia la sala, su mirada recorrió a Adrián y se detuvo en las dos niñas que estaban acurrucadas en la esquina. Necesito ser clara, dijo. El protocolo requiere que las niñas sean llevadas a un centro temporal para una evaluación. Este es un procedimiento obligatorio cuando hay una disputa por la custodia. Sofía inmediatamente jaló a Valeria hacia su pecho. Valeria levantó la mano como queriendo sujetar el cuello de Sofía, sus ojos llenos de lágrimas. Sofía miró a Patricia y luego a Adrián, como tratando de preguntar con la mirada si lo que acababa de escuchar era verdad. Adrián se acercó poniéndose entre las niñas y Patricia. Si este es el protocolo, quiero saber exactamente por qué debe hacerse de inmediato. Las niñas acaban de pasar por un trauma y no quiero que nadie las separe del lugar donde se sienten seguras. Patricia mantuvo su profesionalismo. Entiendo su preocupación, pero debemos asegurar que ambas estén en el lugar correcto con la persona que tiene la tutela legal. Sofía dijo rápidamente. No queremos ir. No quiero volver a verla a ella. Patricia miró a la niña, pero siguió el protocolo. Esto no significa que regresarán con alguien de inmediato. Solo vamos a una verificación. Valeria rompió a llorar. Adrián nos acompaña. Adrián puso su mano en la espalda de las niñas para tranquilizarlas. Estoy aquí. No las voy a dejar. Sacó su teléfono y marcó a Eduardo. Eduardo, quieren llevarse a las niñas para una evaluación ahora mismo. Eduardo respondió rápidamente. Mantén la calma. Pásame a la funcionaria para hablar con ella. Adrián le entregó el teléfono a Patricia. Mi abogado quiere hablar con usted.
Patricia tomó el teléfono y escuchó con mucha concentración. Después de unos minutos devolvió el teléfono y dijo: «Necesito revisar más documentos. Si todo es como usted presenta, puedo retrasar unas horas para verificarlo antes. No quiero sacar a las niñas de aquí sin tener toda la información». Sofía exhaló como si acabara de escapar de un gran susto. Valeria pegó su rostro al hombro de su hermana, su respiración aún temblorosa. Pero antes de que el ambiente se calmara, el sonido de un coche deteniéndose justo en el portón hizo que Sofía retrocediera. Adrián se giró hacia la ventana y vio una figura familiar bajando del coche. Brenda. Llevaba una chamarra oscura, su rostro se tensó al ver el coche de policía y el personal de protección infantil frente a la casa. El hombre que la acompañaba la siguió alto con ojos que mostraban claramente una actitud hostil. Sofía inmediatamente se refugió detrás de Adrián. Brenda entró a la casa sin esperar invitación. «Vine por las niñas. Soy la única tutora que queda y exijo llevarlas de vuelta». Adrián la detuvo. «Usted no tiene ningún documento legal que pruebe eso». Brenda agitó la mano. «Viví con Tomás durante años. Él confiaba en mí». Cárdenas se adelantó. «Encontramos el testamento de Tomás. Él designa al señor Adrián Navarro para cuidar de las niñas si algo le sucede». Brenda se giró hacia Cárdenas, sus ojos se entrecerraron. «Ese testamento no tiene validez. ¿Cree que un papel viejo es suficiente para quitarme mi derecho?» Ramos intervino. «¿Tiene alguna prueba de que Tomás le cedió la tutela?» Brenda respondió rápidamente. «Él me lo dijo. Somos familia». Patricia miró a Brenda, luego a Sofía, que estaba temblando. «Necesito evaluar el estado mental de las niñas, pero por ahora usted no puede llevárselas sin documentación clara». Brenda miró a Adrián con una hostilidad apenas disimulada. «Usted se está metiendo en mis asuntos familiares». Adrián respondió. «Yo traje a las niñas de un basurero. No me estoy metiendo, las estoy resguardando». Sofía dijo en voz baja pero clara. «No quiero estar con ella. Tengo miedo». Brenda se giró bruscamente. «Sofía, no debes decir esas cosas delante de extraños». Cárdenas levantó la mano para detenerla. «Cálmese. Las niñas tienen derecho a hablar». Adrián tomó el expediente que el doctor Soto le había enviado esa mañana y se lo entregó a Patricia. El doctor ya examinó a las niñas. Hay muchos indicios de que fueron abandonadas y sufrieron traumas. Patricia abrió el expediente, sus ojos recorrieron cada línea, cada nota, cada evaluación. Respiró hondo. «Necesito hablar a solas con usted, Brenda. Nos apartaremos para aclarar todo». Brenda siguió a regañadientes a la cocina. El hombre que la acompañaba se quedó en la sala, sus ojos recorrieron a Sofía como si quisiera juzgarla. Sofía retrocedió un paso más, su mano tembló al agarrar la camisa de Adrián. Ramos se acercó al otro hombre y preguntó: «¿Cuál es su relación con esto?» «Soy familia», respondió brevemente. Cárdenas se inclinó ligeramente observando con más detalle. «¿Cuál es su nombre, Felipe?» Cárdenas lo anotó en su libreta. Adrián se agachó y le dijo suavemente a Sofía: «Tranquila. Quédate a mi lado». Sofía asintió, pero su mirada seguía fija en el hombre extraño, claramente reconociendo que él era la persona que Brenda había intentado ocultar todo este tiempo. Minutos después, Patricia y Brenda salieron. El rostro de Brenda estaba más tenso que antes, y Patricia llevaba consigo los documentos que Adrián le había entregado. Justo en ese momento, Eduardo apareció en la puerta. «Ya preparé la orden de amparo de emergencia. Quiero hablar con la funcionaria ahora mismo». Patricia tomó la pila de documentos de Eduardo y leyó rápidamente mientras verificaba la información que Cárdenas había confirmado. «Necesitamos una conclusión temporal», dijo Patricia. «Les pido a todos que pasemos a la oficina para cotejar todo». Brenda saltó. «No hay nada que concluir. Quiero llevarme a las niñas ahora». Eduardo respondió. «Usted no se llevará a nadie sin una decisión». Brenda miró a Adrián con evidente enfado. «¿Cree que ganó Adrián?». No respondió, solo puso su mano en el hombro de Sofía para que supiera que él seguía allí. Patricia se dirigió a la puerta de la oficina y se preparó para abrirla cuando el teléfono en su bolsillo sonó insistentemente. Miró la pantalla, su expresión cambió
y luego leyó rápidamente el mensaje que acababa de llegar. Ella leyó rápidamente unas pocas líneas, luego levantó la vista, miró a todos y dijo: «Hay un nuevo testigo relacionado con el caso. La sede requiere que se detengan todas las evaluaciones para que verifiquemos la información adicional». Adrián sintió de inmediato que algo estaba moviéndose en una dirección inesperada, pero que coincidía con lo que él esperaba. La verdad estaba saliendo a la luz. Sofía se aferró más fuerte a la mano de Adrián, como temiendo que esta noticia significara que la separarían del lugar donde apenas comenzaba a sentirse segura. Valeria se pegó a su hermana, su cabeza apoyada en el brazo de Sofía, sus ojos aún siguiendo todo lo que sucedía. Cárdenas abrió la puerta para recibir al testigo. Una mujer de mediana edad entró con un rostro serio pero amable, con la apariencia de alguien que ha sufrido, pero que nunca transige ante lo incorrecto. Adrián notó la vacilación en sus ojos cuando vio a Brenda parada en la esquina de la habitación, pero siguió entrando. «Soy doña Carmen», se presentó, la antigua vecina de Tomás. Brenda se giró pronunciando cada palabra con esfuerzo. «¿Qué hace usted aquí? Ni siquiera éramos cercanas». Doña Carmen mantuvo la calma. «Vengo porque tengo algo que decir sobre las niñas». Sofía se escondió medio paso detrás de Adrián y Valeria jaló suavemente la ropa de su hermana. Adrián se dio cuenta de que las niñas sentían claramente que la aparición de doña Carmen traía algo importante, porque la mirada de la señora se dirigió a ellas con una compasión que nadie podía fingir. Patricia invitó a doña Carmen a sentarse. «Necesitamos escuchar lo que sabe». Doña Carmen abrió la pequeña libreta que traía consigo. Las páginas estaban llenas de escritura con una letra cuidadosa. «Durante muchos meses escuché a Brenda gritarles a las niñas, especialmente los últimos días antes de que Tomás falleciera. El sonido parecía ser diario». Brenda saltó. «Usted está mintiendo», doña Carmen respondió de inmediato. «No digo nada que no haya presenciado. Anoté todo porque sabía que algún día alguien lo necesitaría». Cárdenas acercó su silla a doña Carmen para ver claramente cada anotación. «¿Podría ser más específica?» Doña Carmen pasó a unas páginas centrales de la libreta. «El día 12 escuché un fuerte estruendo y luego el llanto de Sofía. El día 19 escuché a Brenda decir: ya no aguanto más. El día 24 hubo una discusión que duró hasta casi medianoche. Pensé en llamar a la policía, pero Tomás falleció poco después y todo pasó muy rápido». Sofía bajó la cabeza, sus hombros temblaban ligeramente. Adrián puso una mano en su espalda, solo para que supiera que él estaba allí. Valeria levantó la mano para cubrirse la cara, como si esos recuerdos acabaran de ser traídos por alguien. Al mismo tiempo, la mirada de Felipe, el hombre que acompañaba a Brenda, comenzó a flaquear notablemente. Miró al suelo, evitando cualquier mirada dirigida hacia él. Cárdenas se dio cuenta y se acercó. «¿Quiere declarar algo?» Felipe se puso nervioso. «Yo no sé mucho». Cárdenas dijo. «Entonces, ¿por qué está preocupado por la aparición de doña Carmen?» Felipe dudó y luego se sentó en una silla, sus manos entrelazadas. «Yo solo no quiero involucrarme en esto». Eduardo se paró un poco más atrás, pero observó atentamente. «Si no está involucrado puede irse, pero si sabe algo y no lo dice, eso es otro asunto». Felipe respiró hondo y luego soltó como si no pudiera contenerse más. «Brenda me dijo que si conseguía el dinero del seguro todo sería más fácil. Dijo que no podía criar a las dos niñas y que eran solo una molestia». Brenda se giró bruscamente, sus ojos ardiendo. «Cállate ahora», Felipe retrocedió. «Solo digo lo que escuché». Sofía se estremeció al escuchar esa confesión. Adrián puso su mano en el hombro de la niña diciendo en voz baja: «Tranquila. Quédate a mi lado». Patricia anotó todo y abrió un nuevo expediente. «Tengo informes pendientes sobre la casa de Tomás que fue puesta a la venta solo unos días después del funeral. Nadie pudo verificar por qué fue tan rápido». Adrián entregó más documentos que Isabel le había enviado esa mañana. Una gran suma de la cuenta de Tomás fue retirada el mismo día de su fallecimiento. Brenda era la única que tenía acceso en ese momento. Eduardo miró a Patricia. «Una persona en duelo no puede hacer todas estas cosas en unos pocos días si no tiene un plan previo». Sofía escuchó cada palabra y el ceño fruncido entre sus cejas se hizo más profundo.
Miraba de una persona a otra como tratando de averiguar si alguien de ellos estaba tratando de separarlas de nuevo. Valeria agarró la muñeca de Sofía, sus ojos muy abiertos, como si temiera que la oscuridad llegara en pleno día. Patricia miró a Brenda. ¿Quiere responder algo? Brenda intentó mantener la frialdad. Todo lo que dicen no tiene pruebas claras. Doña Carmen respondió de inmediato. Usted no puede llamar a mis palabras infundadas. Viví al lado de ellos durante muchos años. Sé cuánto Thomas quería a sus hijas y que nunca permitiría que nadie las perjudicara. Brenda entrecerró los ojos. Usted no entiende mi situación. Patricia dijo. ¿Puede explicar por qué le impidió a don Ricardo entregar el testamento a las niñas inmediatamente después del funeral? Brenda se quedó paralizada. Porque pensé que las niñas no necesitaban saber todo tan pronto. Cárdenas intervino. O porque usted no quería que nadie más supiera que el testamento mencionaba a Adrián Navarro. Brenda se puso nerviosa, su mirada se movía constantemente. Su mano apretó inconscientemente el borde de su ropa buscando un punto de apoyo. Adrián vio cada una de esas pequeñas reacciones y se dio cuenta de que ya no podía mantener la calma. Al mismo tiempo, don Ricardo, el encargado de la funeraria, se adelantó. Recuerdo muy bien a este joven, señaló a Felipe. El día del funeral, él estaba rondando la zona de las pertenencias familiares, como esperando que alguien le diera una señal. Sentí que algo no estaba bien, por eso guardé el testamento hasta encontrar a la persona adecuada para entregarlo. Felipe bajó la cabeza sin atreverse a mirar a nadie. Brenda lo miró como si quisiera aferrarse a cualquiera para evitar ser descubierta. El ambiente se tensó minuto a minuto. Sofía agarró la mano de Adrián más fuerte y Valeria se pegó a la pierna de su hermana, sus ojos brillando por la tensión. En medio de la creciente intensidad de la conversación, Patricia recibió un nuevo expediente de Ramos. Lo abrió y leyó las líneas rápidamente. Este es un informe de investigación sobre los bienes de Thomas, dijo. Y hay muchos signos de transferencias irregulares. La persona que figura como receptora no es un miembro de la familia, sino una cuenta dependiente de Brenda. Cárdenas se giró hacia Brenda. ¿Puede explicar estas transferencias? Brenda se levantó de un salto. Cuidé de Thomas en sus últimos años. Tengo derecho a saber a dónde va el patrimonio. Adrián respondió. Nadie dice que no tenga derecho a saberlo, pero no tiene derecho a apropiárselo. Sofía miró a Adrián, luego a Brenda. Dijo en voz baja pero claramente, mi papá nunca permitiría esto. Brenda se quedó estupefacta y por primera vez durante todo el careo su mirada ya no era de indignación, sino de vacilación, como si la línea entre defenderse y ser expuesta se hubiera empujado hasta el límite. Patricia se levantó mirando a todo el grupo presente. Necesitamos detenernos aquí. Quiero que todos se muevan a la sala de reuniones temporal en la casa de Adrián. Necesito emitir una decisión preliminar basada en lo que hemos recopilado. La sala de reuniones temporal en la casa de Adrián se preparó rápidamente, pero fue suficiente para recibir al representante del tribunal familiar y a las partes involucradas. Ramos se paró en un rincón tomando notas. Cárdenas mantuvo la supervisión y Patricia ordenó los expedientes que acababa de recibir su mirada, recorriendo a todos como si estuviera verificando si alguien intentaba ocultar algo. Sofía y Valeria se sentaron cerca de Adrián. Estaban demasiado acostumbradas a que extraños las observaran, por lo que solo se sentían seguras si Adrián estaba justo a su lado. La jueza Elena, representante del tribunal con más de 20 años manejando casos de menores, se sentó en la silla principal. Era seria pero no fría, y desde el momento en que abrió el primer expediente, Adrián supo que era alguien que miraría la esencia del asunto en lugar de la fachada que alguien intentaba construir. La jueza Elena dijo, quiero escuchar a cada parte presentar los hechos tal como ocurrieron, sin rodeos, sin emociones, solo la verdad. Adrián asintió. Encontré a las niñas en un basurero acostadas en un colchón viejo en medio de la noche. Hacía frío y estaban casi agotadas. No podía irme. La jueza preguntó, ¿conocía a las niñas de antemano? No. Pero al traerlas a casa vi que temblaban cada vez que se mencionaba a Brenda. Luego el doctor las examinó y constató muchos signos de abandono.
Sofía miró a la jueza como esperando su reacción al escuchar ese detalle. La jueza anotó unas líneas y le hizo una señal a Adrián para que continuara. Recibí el testamento de don Ricardo. En él Tomás me designa para cuidar de las niñas si algo le sucedía. El testamento fue ocultado a la familia y creo que esto no fue accidental. Don Ricardo, sentado detrás, asintió en confirmación. Planeaba entregar el testamento justo después del funeral, pero Brenda no me permitió acercarme. Dijo que las niñas necesitaban tranquilidad. No me pareció correcto, pero no pude obligarla. La jueza se dirigió a Sofía. ¿Quieres añadir algo? Sofía miró a Adrián por un segundo como pidiendo permiso, y luego se levantó. Su mano temblaba levemente, pero sus ojos brillaban con claridad. Valeria y yo no teníamos a dónde ir. Ella nos empujó fuera de la casa. La puerta se cerró justo detrás de mí. No me atreví a volver. Valeria no dijo nada, solo agarró la ropa de Adrián y retrocedió medio paso como si esa pequeña acción fuera suficiente para probar el miedo que no podía expresar con palabras. Brenda intervino con voz apresurada. Las niñas están en shock y no recuerdan con exactitud. Nunca hice nada exagerado. La jueza preguntó de inmediato. ¿Usted niega haber vendido las pertenencias de Tomás días después del funeral? Brenda evitó la mirada. Necesitaba dinero para mantener la casa. Eduardo, sentado junto a Adrián, dijo: «Usted retiró una gran suma el mismo día que Tomás falleció. Eso está en el informe bancario». Brenda respiró con dificultad. «Eso es asunto privado de la familia». La jueza dirigió su atención a Adrián. «Continúe». Brenda vino a mi casa anoche, se quedó en su coche mirando, sin decir nada. Cuando la policía llegó esta mañana, ella presentó una queja diciendo que yo estaba reteniendo a las niñas ilegalmente. Pero por el testimonio de doña Carmen, por los documentos del doctor y por el testamento, creo que las niñas no están seguras a su lado. La jueza dejó el bolígrafo. «Quiero escuchar a Brenda». Brenda se ajustó la chamarra como para estabilizarse y luego dijo: «Acabo de perder a mi esposo. Estaba desorientada. Quiero a las niñas, pero no puedo controlarlo todo. Solo quiero que vuelvan con la familia». Y él señaló a Adrián. «Es un hombre extraño que aparece justo cuando mi vida está en crisis. Creo que él está aprovechando la situación». Adrián respondió: «Si quisiera aprovecharme no habría llamado a la policía ni al doctor, ni habría presentado todos los expedientes. Solo quiero que las niñas estén seguras». La jueza no había hablado cuando Sofía dijo suavemente: «Mi papá nunca nos dejaría en el basurero. Solo ella quería eso». Brenda gritó de inmediato: «Sofía, cállate». Cárdenas avanzó un paso. «Usted no puede exigirle a la menor que se calle durante el careo». Sofía retrocedió un paso, sus manos apretadas. Adrián puso suavemente su mano en el hombro de la niña para que se estabilizara. La jueza miró fijamente a Brenda y dijo: «Quiero saber por qué no entregó el testamento». Brenda respondió rápidamente: «No pensé que fuera importante». Eduardo dijo: «¿No importante o inconveniente para usted?». Brenda se giró hacia Eduardo, su mirada revelaba irritación. «Yo viví con Tomás. Yo sé lo que es correcto». Felipe, sentado a unos asientos de Brenda, se movió ligeramente su rostro, apenas disimulaba su incomodidad. La jueza lo notó y preguntó: «¿Cuál es su papel en esto?». «Yo solo apoyo a Brenda». Cárdenas intervino: «¿Sabía que Brenda planeaba vender todas las propiedades?». Felipe miró la mesa. «Yo la escuché decirlo varias veces». Brenda se giró bruscamente. «Cállate, Felipe». No pudo mantener la calma. «Solo digo lo que escuché. Usted dijo que las niñas eran una molestia, que quería vivir más cómoda». Sofía retrocedió medio paso más. Adrián se acercó para que ella tuviera un punto de apoyo. La jueza inclinó la cabeza, su mirada no se apartó de Brenda. «¿Tiene algo que explicar?». Brenda tragó con dificultad. «Solo hablé cuando estaba exhausta. No planeaba hacer nada malo. Doña Carmen, que había estado en silencio desde el principio, habló. Viví al lado de ellos durante muchos años. Sé cuánto Tomás quería a sus hijas. Escuché las discusiones casi todas las noches. Creo que las niñas no están seguras con usted». Brenda lanzó una mirada severa a doña Carmen. «Usted solo escuchó una parte de la historia», doña Carmen dijo.
Esa parte fue suficiente para que tuviera que venir aquí. La jueza se dirigió a Patricia. ¿Cuál es el estado de las niñas? Patricia abrió el expediente del doctor Soto. Las niñas muestran muchos signos de abandono con viejas heridas que no fueron atendidas adecuadamente. Psicológicamente tienen miedo al cuidador directo. Esto coincide con el testimonio de Sofía. Brenda se enojó. Nunca las abandoné, Cárdenas, dijo de inmediato. Sacar a las niñas de la casa en medio de la noche es abandono. Brenda reaccionó tan fuertemente que casi saltó de su silla. Solo las dejé solas por unas horas, pero ellas se fueron demasiado lejos, yo no puedo ser responsable. La frase se escapó de su boca como un cuchillo que apuñaló la frágil excusa que le quedaba. La jueza detuvo todas las anotaciones. Su mirada se levantó lentamente y miró fijamente a Brenda, haciendo que toda la sala cayera en un silencio pesado, donde solo se escuchaba la respiración temblorosa de Valeria. Felipe, en un momento de pánico, confesó macela, incluso dijo que si terminaba lo del seguro, todo sería más fácil. Ella quería que todos los problemas desaparecieran. Brenda se giró hacia él, sus ojos llenos de vacilación. «Me estás traicionando», Felipe evitó la mirada. «Ya no quiero estar involucrado en esto». Sofía miró a Adrián, sus ojos mezclando miedo y esperanza. Adrián asintió suavemente para que ella supiera que cada palabra que decía estaba siendo escuchada, que todo lo que había pasado estaba siendo probado. La jueza cerró el expediente, se levantó. «Nos detendremos aquí. Necesito consultar con la policía y la Agencia de Protección Infantil antes de emitir una decisión formal». Luego se giró hacia Brenda. «Por favor, salga primero». Brenda se levantó de golpe, la silla detrás de ella, golpeó suavemente la pared. Caminó rápidamente hacia la puerta, su rostro pálido pareciendo querer decir algo más, pero no pudo formular palabra mientras su mano tocaba la manija de la puerta. La jueza Elena regresó a la sala de reuniones con los dos oficiales siguiéndola de cerca, llevando consigo un expediente más grueso que antes. Sofía inmediatamente se refugió junto a Adrián y Valeria agarró la mano de su hermana, como temiendo que el sonido de la puerta abierta trajera algo perjudicial para ambas. La jueza se sentó y miró a todos en la sala antes de decir: «He revisado toda la información proporcionada durante el careo y también el informe complementario de la policía. La decisión provisional del tribunal es la siguiente». Tanto Adrián como Brenda guardaron silencio, pero la forma en que Brenda entrelazó sus manos indicaba que esperaba algo desagradable. La jueza continuó. «La tutela temporal de las dos niñas se entregará al señor Adrián Navarro mientras se espera la conclusión final. La evidencia actual sugiere que la señora Brenda Guzmán no cumple con las condiciones para una tutela segura». Brenda casi saltó de su silla. «Imposible, soy la única que queda en la familia. Las niñas deben volver conmigo». Adrián dijo: «No le impediré visitarlas si es su derecho, pero no permitiré que las niñas regresen a un lugar que les da tanto miedo que tuvieron que dormir en un basurero». Cárdenas se adelantó como para prevenir cualquier comportamiento descontrolado. Felipe se hizo a un lado, pero cuando todas las miradas se dirigieron a él, Cárdenas preguntó: «¿Tiene alguna otra información que quiera agregar?». Felipe miró a Brenda y luego habló lentamente. «Ella me pidió que deshiciera las pertenencias de Thomas justo después del funeral. Quería limpiar la casa lo más rápido posible y me dijo que no se lo contara a nadie». Brenda se giró bruscamente. «¿Qué estás haciendo?». Felipe retrocedió medio paso. «Estoy diciendo la verdad. Ya no quiero tener nada que ver con esto». Patricia sacó de su bolsillo una pila de papeles grapados y se los entregó a la jueza. «Este es el informe que muestra que Brenda intentó crear documentos falsos, alterando documentos de seguro. Cotejamos con el banco y confirmamos que hay señales de transferencias de fondos irregulares». La jueza miró los documentos frente a ella, sus ojos más penetrantes. «Con las acciones registradas, el tribunal ordena la detención de la señora Brenda Guzmán en el lugar para investigación. Los dos oficiales se encargarán del procedimiento». Brenda retrocedió murmurando: «Ustedes están en mi contra. Todos están en mi contra». Cárdenas dijo con calma: «Nadie está en su contra. Solo seguimos las pruebas». La mirada de Brenda se dirigió a Adrián llena de resentimiento. «Usted hizo todo esto.
Si no fuera por usted, yo. Adrián respondió. Si no hubiera encontrado a las niñas en el basurero, tal vez todo habría sido peor. Sofía siguió la conversación con los ojos muy abiertos, pero por primera vez ya no tembló al mirar a Brenda. Valeria agarró la mano de su hermana susurrando. Nos quedaremos, ¿verdad, Sofía? Sofía se inclinó. Parece que sí. Los dos oficiales se acercaron. Señora Brenda, por favor, coopere. Ella intentó agarrar su bolso, pero Ramos la detuvo para una revisión rápida. Brenda fue escoltada y sus ojos seguían fijos en Adrián, como buscando un último punto de apoyo, pero todo era solo desesperación. A la mañana siguiente se celebró un breve juicio en el Tribunal de Puebla. La sala era pequeña, pero estaba llena de personas involucradas. Adrián sentado junto al licenciado Eduardo. Sofía y Valeria fueron guiadas por Patricia y sentadas en el área designada para menores. Doña Carmen, don Ricardo y Felipe esperaban su turno para testificar. El juez revisó todo el expediente y pidió a cada persona que presentara su testimonio. Felipe declaró además, ella dijo que quería mudarse a otro estado si conseguía el dinero del seguro. Dijo que las dos niñas le estorbarían. Doña Carmen dijo, escuché gritos a menudo. Una vez quise ir a ver, pero Tomás me detuvo y me dijo que no pudiera intervenir más. Sabía que no podría cambiar nada. Don Ricardo añadió, fui interceptado cuando quise entregar el testamento. Sentí que ella temía que se revelara una verdad. La jueza Elena también estuvo presente presentando los resultados de la evaluación inicial de la Agencia de Protección Infantil. Las niñas tienen una reacción de miedo hacia el antiguo tutor, pero una reacción positiva hacia el señor Adrián. Este es un punto muy importante en la evaluación de un entorno seguro. Brenda se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, solo ocasionalmente se giraba hacia Felipe como queriendo arrastrarlo con ella, pero él evitaba mirarla. Después de más de una hora de deliberación, el juez regresó a la sala. El ambiente se tensó en cuanto abrió el expediente. Con las pruebas relacionadas con el abandono de menores y el fraude financiero, el tribunal declara a la señora Brenda Guzmán culpable y será sancionada de acuerdo con las consecuencias de sus acciones. La transferencia de la tutela formal se considerará más adelante, pero temporalmente las dos niñas se quedarán con el señor Adrián Navarro. Sofía se giró hacia Adrián como pidiendo una confirmación. «¿Usted seguirá cuidándonos, verdad?» Adrián asintió. «Sí, yo estoy aquí». Valeria se acurrucó en su brazo. Sus ojos se suavizaron después de muchos días de tensión. El juez continuó. En cuanto a la custodia definitiva después de que se complete el expediente y se confirme el testamento, el tribunal procederá con el trámite legal. Eduardo se giró hacia Adrián susurrando. «Hiciste la parte más difícil. A partir de aquí todo será más claro». Adrián miró a las dos niñas y respondió. «Necesitan un hogar. Haré todos los trámites necesarios». Justo cuando el juicio terminó, un funcionario del tribunal entró en la sala, se acercó rápidamente a Adrián llamándolo en voz baja. «Señor Navarro, necesitamos discutir un detalle adicional que se acaba de encontrar en el expediente financiero de Tomás. Se relaciona directamente con...» El día que se firmaron los documentos de adopción formal, Adrián estuvo junto a Sofía y Valeria en la pequeña oficina del tribunal donde Patricia y Eduardo fueron testigos. Valeria sostuvo su mano durante toda la ceremonia y Sofía agarró la hoja de confirmación como si temiera que fuera solo un sueño que pudiera desaparecer si soltaba la mano. Cuando la firma terminó, Eduardo dijo, «Felicidades, Adrián. A partir de hoy las niñas son oficialmente parte de tu familia». Sofía miró a Adrián, sus ojos se iluminaron y luego dijo en voz baja, «Entonces no tenemos que irnos, ¿verdad?» Adrián asintió suavemente. «Nadie nos separará más». Al regresar a casa, Adrián guió a las niñas a la habitación que había sido remodelada durante las últimas semanas. Abrió la puerta y dejó que las niñas entraran solas. Sofía se llevó la mano a la boca al ver la estantería junto a la ventana organizada exactamente como a ella le gustaba. Y Valeria corrió al pequeño rincón donde unas macetas esperaban sus manos cuidadosas. «¿Usted hizo todo esto para nosotras?», preguntó Valeria. Adrián respondió,
Lo hicimos juntos, pero hoy es nuestro primer regalo familiar. Los días siguientes la vida fue tan pacífica que Adrián se preguntó varias veces por qué había pensado que no podía ser un buen padre. Se levantaba más temprano para preparar el desayuno, aprendió a cocinar la pasta con queso que tanto amaba Valeria y practicó a escuchar a Sofía contar sobre las páginas del libro que acababa de leer. Una vez quemó un sartén de huevos revueltos, haciendo que Sofía se riera. «Deje que yo le enseñe a hacer eso, señor». Adrián rió. «Entonces seré el estudiante más obediente». Los fines de semana Isabel pasaba a visitar trayendo una caja de colores y algunos juegos de construcción. Se arrodilló para estar a la altura de Valeria. «Déjame ver qué has plantado». Valeria la jaló al balcón donde ya brotaban algunos retoños. Isabel se giró hacia Adrián. «Las niñas progresan muy rápido. Me alegro por ti». Adrián solo respondió, «Creo que esto es lo que he recuperado después de muchos años». Por las noches, Sofía solía sentarse junto a la cama leyendo en voz alta para su hermana. Adrián se paraba frente a la puerta de la habitación mirando a las dos niñas acurrucarse bajo la luz suave. No intervenía, solo observaba en silencio y sentía la calidez que pensó haber perdido para siempre después de la muerte de su esposa. Sofía cerró el libro, besó suavemente el cabello de Valeria y luego vio a Adrián apoyado en el marco de la puerta. «¿Lleva mucho tiempo ahí?» Adrián sonrió. «No mucho. Me gusta escucharte leer». El tiempo pasó más rápido de lo que Adrián pensó. 1 año desde el día en que encontró a las niñas en el basurero, la casa ahora tenía risas suaves todos los días. Cuando llegó la Navidad, Adrián sacó de la bodega la caja de decoraciones viejas. Valeria gritó de alegría al ver las luces y Sofía sostuvo cada esfera de adorno como intentando memorizar cada momento de esta primera festividad en la que no tenía que preocuparse por el mañana. Los tres colgaron las luces alrededor del porche. Adrián alzó a Valeria para que colocara la pequeña estrella en la esquina superior, mientras Sofía colocaba cuidadosamente las esferas en la posición que consideraba más bonita. De vez en cuando Sofía miraba a Adrián como queriendo decir algo, pero dudaba. Una vez que el árbol estuvo decorado, los tres se hicieron a un lado para admirar el resultado. Valeria tomó la mano de Adrián y la levantó como conectando su mano con la de Sofía. Adrián se inclinó. «¿Qué tienes en mente, Sofía?» La niña se quedó en silencio un momento y luego dijo, «Solo quiero asegurarme de que no le moleste que lo llame papá». Adrián se detuvo un poco sintiendo que la vida giraba hacia él de una manera inesperada. Se arrodilló a la altura de las niñas para que pudieran ver sus ojos claramente. «Si te sientes cómoda llamándome así, me harás muy feliz». Sofía miró a Valeria luego de vuelta a Adrián. «Quiero llamarle así, pero temo que extrañe a ella». Adrián puso su mano en el hombro de Sofía suave y cálida. «La recuerdo todos los días, pero eso no significa que las ame menos a ustedes dos. Si hay algo que lamento». Adrián se detuvo porque Sofía se había lanzado a abrazarlo fuertemente, y Valeria rodeó su pequeña mano alrededor de su espalda, como queriendo mantener a los tres juntos. Adrián las apretó contra su pecho sin decir nada más, porque en ese momento las palabras ya no eran tan importantes como la calidez que se estaban dando.